Vamos a continuar nuestro viaje hacia la certificación PMP Scheduler Professional. El capítulo anterior revisamos las tareas necesarias para poder cerrar el cronograma del proyecto. Esta semana es el turno de las comunicaciones con los interesados claves del proyecto. Esta actividad es clave para asegurar el entendimiento de ellos acerca del cronograma y conseguir su compromiso e involucramiento lo más temprano posible durante el ciclo de vida del proyecto. Contiene cerca de 25 preguntas de las 170 del examen. Abarca los procesos del manejo de las comunicaciones con estos interesados referidos a temas del cronograma. Bueno, el Stakeholder Communication abarca los procesos de asegurar de forma oportuna y efectiva las comunicaciones con los interesados durante todo el ciclo de vida del proyecto, manteniéndolos informados y comprometidos. Según el ECO oficial, el Stakeholder Communication Management está compuesto por 4 actividades. Cada una de estas tareas representan las responsabilidades claves que un planificador debe dominar en cada dominio. La tarea número 1 hace relación al desarrollo y a la promoción de las relaciones con los interesados. Se desarrolla y fomenta las relaciones con los interesados consistente con el plan de comunicaciones del proyecto en orden de mejorar el soporte al cronograma del proyecto. Algunos ejemplos puede ser la aplicación del plan de comunicaciones y fomentar la solución proactiva de los conflictos. La tarea 2, mantener la visibilidad del cronograma, generar y mantener la visibilidad del cronograma con el trabajo con el Project Manager y además con los interesados claves en orden de mantener el continuo soporte de los interesados, aplicar el plan de comunicaciones como ejemplo y también reuniones y la reportabilidad habitual. La tercera tarea, mantener la visibilidad del estado del cronograma, proveer al senior management y a otros stakeholders importantes con tanto verbal como escrito el estatus, el update del estado del proyecto y el impacto sobre el cronograma de las acciones correctivas, tal como se defina en el plan de comunicaciones del proyecto, en orden de mantener la conciencia del estado del proyecto por parte de los interesados. Algunos ejemplos: la reportabilidad del progreso y el rendimiento de los recursos. Y finalmente la tarea 4, comunicar los problemas y los riesgos del proyecto, comunicar algunos problemas del cronograma que pudieran impactar la fecha de entrega o el alcance o la adherencia al plan de gestión de las comunicaciones, en orden de elevar el grado de conciencia de los stakeholders relevantes. Herramientas para esta tarea pueden ser la gestión de riesgo, la reportabilidad y también las reuniones de seguimiento. Vamos a la primera tarea: desarrollar y fomentar las relaciones con los interesados, siguiendo obviamente el plan de comunicaciones. En esta tarea se fomenta o se promueve seguir el plan de comunicaciones a través del uso de los canales establecidos en este plan, los formatos y los lineamientos de las responsabilidades en este plan de comunicación, así de asegurar las comunicaciones y la consistencia y la transparencia, evitando las sorpresas. También comprometer proactivamente a los interesados, construyendo tempranamente relaciones y mantener regular contacto de acuerdo a la matriz de comunicaciones del proyecto. Configurar interacciones basadas en los intereses de los stakeholders, el poder y su nivel de influencia. Ya lo vimos con respecto a la matriz de comunicación y de poder e influencia. El uso de habilidades personales como la empatía, la diplomacia y también la escucha activa. Fomentar un ambiente colaborativo a través de fomentar la participación de los stakeholders en las revisiones y las actualizaciones de los cronogramas. Por ejemplo, validar sus inputs si son considerados y manejados dentro del cronograma de forma apropiada, y también promover
la responsabilidad de cada uno de ellos en el cronograma. También manejar los riesgos y los conflictos de forma lo más proactiva posible, usando el feedback habitual de los interesados de acuerdo a sus expectativas. Resolver malentendidos acerca de restricciones del cronograma o, por ejemplo, atrasos del cronograma de forma proactiva. Mantener comunicación constructiva y focalizada en soluciones. Y finalmente, documentar las interacciones entre estos stakeholders principales. Mantener registros de las comunicaciones clave, de las decisiones y también de los feedback de estos stakeholders. Y usar esta documentación para hacer seguimiento al alineamiento y al accountability, es decir, al rendimiento de cuentas de estos stakeholders. Vamos a un ejemplo de esta primera tarea. Dice, un stakeholder expresa frustración sobre algunos hitos no cumplidos y reclama que no fueron oportunamente informados. ¿Cuál es la mejor acción para prevenir estos hechos similares? Prevenir significa qué acciones debo tomar ahora para que no me vuelva a pasar en el futuro. A, incrementar la frecuencia de la responsabilidad. B, involucrar a los stakeholders en futuras revisiones del cronograma, de los riesgos del cronograma. C, remover al stakeholder desde la distribución de la información. D, enviar solo reportes de alto nivel en el futuro. Ya la C y la D tienen cierto rasgo de ser evitadas inmediatamente, pues toma acciones que no son adecuadas con la gestión de proyectos. La primera, aumentar la reportabilidad no significa que yo involucre a los interesados. Muchas veces en control de proyectos confundimos solamente la reportabilidad con el control de proyecto, pero tiene más que ver con el involucramiento de los stakeholders en reuniones, en ejercicios, en validaciones, etc. Por ende, la respuesta correcta es la B. Vamos a la siguiente tarea, que es asegurar que los interesados relevantes vean, entiendan y confíen en el programa de proyecto y estén comprometidos e informados. Esta tarea tiene que ver primero con la visibilidad. Visibilidad significa transparencia y también accesibilidad a la información. Los stakeholders deberían tener de forma oportuna acceso a la información del cronograma en los formatos que ellos puedan entender. Esto construye confianza y los mantiene alineados con el progreso del proyecto. El segundo punto de esta tarea significa colaborar con los project managers y los interesados. El scheduler, ¿cierto?, trabaja cercanamente con el project manager y los stakeholders en identificar cuál es la data relevante que tenemos que mostrar para cada audiencia. También tenemos que elegir la correcta comunicación, que significa elegir canales y los formatos adecuados, confirmar la frecuencia con la que estos interesados quieren estar informados del update del proyecto y cuáles son sus expectativas. Tercero, configurar las presentaciones a estos interesados usando diferentes herramientas de visualización, cartas Gantt, dashboard, milestone, reportes de milestone, basados en el tipo de audiencia a la cual vamos a mostrar los resultados. Después, actualizaciones oportunas, en donde no tenemos que esperar a que los stakeholders pregunten. Tenemos que comunicarnos regular y proactivamente con ellos, manteniendo el compromiso. Tenemos que reportar de forma oportuna los cambios, las variaciones, los impactos a través de forecast de forma clara y oportuna. Y finalmente, el seguimiento y manejo de los riesgos
a través del monitoreo constante y la percepción de estos stakeholders sobre el cronograma, clarificar cualquier falta de entendimiento o expectativa irrealista de forma temprana para mantener la credibilidad. Una pregunta relacionada con este tema es que un stakeholder se queja de que solo aprende a través, se entera de los retrasos una vez que estos ocurren. ¿Cuál es la mejor forma de incrementar la visibilidad? Acuérdense, visibilidad era acceso y transparencia, son las dos cosas. A incrementar la frecuencia de las reuniones de equipo, puede ser agregar a este stakeholder al chat del equipo de proyecto. C, implementar proactivamente reportabilidad de las varianzas y del rendimiento del cronograma. Y C, compartir la data bruta del avance del proyecto. La D está absolutamente rechazada y desde nuestro punto de vista la mejor respuesta es la C, que quiere decir implementar proactivamente reportes con explicaciones de estas varianzas para que los stakeholders se enteren de forma oportuna y temprana. La tercera tarea, mantener a los gerentes senior informados, comprometidos, confiados y provistos de la actualización oportuna, precisa y también entendible. Para esto tenemos que seguir el plan de comunicaciones a través de update de forma constante, y estos se deben alinear con el plan, ya lo vimos recién. Esto para asegurar la consistencia, evitar la confusión y dar soporte a las expectativas de los stakeholders. También tenemos que la información esté configurada con respecto a la audiencia, con respecto al tipo de información que vamos a entregar, si va a ser verbal a través de reuniones, presentaciones, etcétera, o va a ser escrita a través de dashboard, de reportes semanales, reportes ejecutivos o informes acerca de las tendencias. Después tenemos que estar de acuerdo a qué vamos a comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Significa si vamos a comunicar el cronograma actual y el avance del proyecto, las varianzas, las acciones correctivas o también los pronósticos o los forecasts. Es decir, tenemos que configurar la información de acuerdo a la audiencia con la que nos vamos a comunicar. Si es el senior management, tenemos que considerar sus necesidades, su nivel estratégico, y quizá ahí podemos recurrir a los diagramas de milestone generales, cronogramas de nivel 1, etc. Si la explicación es técnica, quizás ahí podemos entregar información más detallada que genere conciencia a través de niveles más estratégicos, como por ejemplo detalle de las raíces, de las causas de las desviaciones, análisis de la lógica y la ruta crítica del cronograma, o también análisis de los recursos que hemos gastado con respecto al plan del proyecto. Vamos a ver una pregunta con respecto a esta tarea. Dice, ¿cuál de las siguientes métricas es más útil para elevar la conciencia de un problema que está emergente en el cronograma? A, el Total Float. B, el Schedule Performance Index, la tendencia del Schedule Performance Index. El C, el número de actividades abiertas. Y D, el Baseline Duration. Esta respuesta está enfocada a elevar el nivel de conciencia con respecto a los problemas, y uno de los indicadores principales del comportamiento y la calidad del cronograma con respecto a la adherencia al plan es el SPI, y el trend significa que es la distribución de este indicador en el tiempo, por eso hace referencia a la tendencia. Cada uno de los otros indicadores no hace mucha referencia a cómo se comporta en el tiempo el cronograma. Por ende, para elevar la conciencia de los problemas emergentes, la mejor respuesta es la B, Schedule Performance Index Trend.
Vamos a la cuarta tarea, en donde la intención es asegurar que los interesados principales estén conscientes en los problemas en el cronograma, tanto desviaciones como riesgos al mismo. Esta tarea está compuesta por algunas subtareas, como por ejemplo definir qué es un problema y qué es un riesgo. Obviamente, para el cronograma, un riesgo puede ser atrasos en la ruta crítica o en la ruta subcrítica, problemas de disponibilidad de recursos, problemas de dependencia entre las actividades no resueltos, scope change que no están, cambios de alcance o cambios que no están reflejados en el cronograma, acciones correctivas de forma inapropiada, forecasts imprecisos o milestone no cubiertos o no completados de forma oportuna, y estos issues pueden afectar el plazo de entrega, el compromiso del alcance y también la responsabilidad que tenemos sobre cumplir la línea base de control y el progreso del proyecto. También esta tarea considera comunicar temprana y claramente el estado del proyecto a través de prevenir sorpresas que puedan bajar, ¿cierto?, el compromiso de los stakeholders, levantar gatilladores de riesgo de forma oportuna y para poder preservar la confianza de los stakeholders en el programa. La siguiente subtarea es comunicar de forma efectiva. ¿Cómo comunicamos a través de efectivamente? Es siguiendo el plan de comunicaciones, en donde debemos identificar específicamente a quién vamos a comunicar, es decir, sponsor, el owner de cada work package, cuáles son los clientes y los stakeholders principales. ¿Cuándo? Es decir, la periodicidad de la reportabilidad y cómo en los formatos obviamente discutidos con estos stakeholders antes de ponernos de acuerdo cuáles van a ser durante las sesiones de planificación, en las cuales vamos a definir cuáles van a ser la forma en que vamos a mostrar la información. Tenemos que ser claro en el lenguaje, mostrando, ¿cierto?, los impactos principales, los highlights, los costos y los cambios de alcance, variaciones y las tendencias con un soporte visual adecuado, y también las acciones de mitigación recomendadas y también documentadas. Y finalmente, la última subtarea es actualizar las mejores prácticas, comunicar proactivamente y no reactivamente, usar data cuantitativa a través del CPI, los float, a través de las fechas de análisis forecast, y mantener registro constante de las comunicaciones y decisiones con los interesados. La meta es asegurar que los stakeholders no solo estén informados, sino que también puedan soportar sus decisiones a través de estar alineados con el alcance, el cronograma y las metas del proyecto. Vamos a la última pregunta para esta tarea. Dice: un atraso en las pruebas está probablemente impactando el deployment, que es la salida en vivo, probablemente de un sistema, de un equipo. Dice: ¿cómo debería el planificador escalarlo? Este issue que probablemente descubrió en su análisis. Dice: actualizar al equipo de pruebas solamente, modificar la línea base y reflejar las nuevas fechas. 3. Esperar hasta que la prueba esté completada y manejar y calcular el impacto real. Dice: reportar este issue con el impacto potencial en el alcance a todos los stakeholders relacionados con estas salidas con
esta salida en vivo de este cronograma. Obviamente hay algunas actividades que son extremadamente irresponsables, como por ejemplo ocultar información, que es solamente contarle este issue a una parte del equipo, después no tomar acción y esperar que el impacto real ocurra y tomar acción reactiva, o modificar la línea base sin preguntar. Es decir, la mejor opción es la D, en donde vamos a reportar de forma oportuna, notificar de forma temprana el riesgo a los interesados de esta área específica. Bueno, ya terminamos la revisión y el repaso del último dominio. Te repito siempre en todos los capítulos, si no te sentiste cómodo con las preguntas, te invito a revisar el curso de scheduling en nuestra academia controldeproyectos.com. Este curso es totalmente gratuito y te dejo el enlace en la descripción del video para tomar este curso en nuestra academia. En el próximo video ya vamos a ir con ejemplos del examen y nos vamos a sentar las 2 horas que dura el examen para desarrollar estas 170 preguntas en un ambiente real. No antes, entre medio va a ir un video en donde te vamos a explicar, o vamos a ir repasando mi experiencia en la inscripción, para dar el examen, en la aprobación de esta inscripción, en el pago y en tomar el lugar donde voy a rendir el examen. Nos vamos a ver en ese próximo video, en donde yo te voy a contar toda la historia con todos los detalles que necesitas saber.